Vamos a resolver este ejercicio relacionado con la derivada de funciones exponenciales. Bueno, y este es el modelo matemático que nos piden resolver. Es una función exponencial cuyo exponente es la función seno, pero bueno, la primera fórmula que tendríamos que utilizar, la derivada con respecto de x de e a la v. ¿Cuál es esta fórmula? Bueno, se repite precisamente ese término y se multiplica por la derivada con respecto de x de v. En este caso, el exponente v es la función seno, sería entonces la derivada con respecto de x de seno de v es igual al coseno de v por la derivada con respecto de x de v. Ahora bien, el argumento de la función seno es una base algebraica elevada a una potencia determinada, es decir, del formato v a la n, donde se va a aplicar la llamada regla de la cadena. Entonces, ¿qué tendríamos? La derivada con respecto de x de v a la n es n por v a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de v. Tenemos también ya al interior del argumento de la función seno, tenemos términos en x elevados a una potencia. La derivada con respecto de x a la n sería n por x a la n menos 1. Y bueno, para el caso de los exponentes negativos, recordemos que el resultado no se escribe con potencias negativas. Tenemos que expresarlo en términos positivos. ¿Y esto cómo es? Bueno, si nosotros tenemos un x a una potencia negativa, ahora lo escribimos dividiendo al 1 y nos quedaría x a la n. Y así es como tendríamos que calcular nuestro resultado. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar y pues vamos a comenzar. Tendríamos, bueno, y', nuestra notación para la derivada de e a la v. Repetimos el término e, en este caso a la seno de 3/4 de x cuadrada menos 11/4 de x a la menos 4 y este binomio elevado a la menos 5 por la derivada con respecto de x precisamente de esta función seno, del seno de 3/4 de x cuadrada menos 11/4 de x a la menos 4 elevado a la 5 negativo. En el siguiente renglón que tenemos, bueno, la derivada, primero calculamos el resultado de esta derivada y ya en lo sucesivo este término pues ya lo vamos a escribir hasta el final de nuestro resultado cada vez que lo vayamos calculando. Entonces, en primer lugar, la derivada de la función seno es coseno del mismo argumento 3/4 de x cuadrada menos 11/4 de x a la menos 4, todo esto elevado a la potencia 5 negativa por la derivada ahora del argumento de la función exclusivamente, derivada con respecto de x de 3/4 de x cuadrada menos 11/4 de x a la menos 4 elevado a la potencia 5 negativo por la constante exponencial a la seno de 3/4 de x cuadrada menos 11/4 de x a la menos 4, todo esto elevado a la menos 5. Ok, a ver entonces, ahora ¿qué es lo que tendríamos? Y', ¿a qué va a ser igual? Bueno, primero vamos a escribir el resultado de esta derivada. Tenemos una
una base elevado a una determinada potencia va a ser la regla de la cadena a la que vamos a aplicar. Entonces bajamos la potencia, menos 5, repetimos la base, 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, y a la potencia original, 5 negativo, se le resta un entero por la derivada con respecto de x, ya del binomio, ya sin considerar la potencia a la que está elevado, que sería 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, por el término coseno de 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4 elevado a la menos 5 por la constante exponencial, por e elevado a la seno de 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y'. Bueno, tenemos el factor menos 5. Escribimos en primer lugar la derivada de este binomio, posteriormente este binomio con la nueva potencia y los términos últimos, ya que involucran las funciones coseno y seno. A ver, entonces la derivada de este primer caso, que sería 3 cuartos, la derivada de x cuadrada, bajamos la potencia 2, repetimos la base y a la potencia 2 le restamos un entero, menos 11 cuartos, que va a multiplicar a la potencia original, menos 4, repetimos la base y al menos 4 le restamos un entero, por ahora este término, 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, y aquí menos 5 menos 1 es igual a menos 6, por el coseno de 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, por la constante exponencial a la seno de 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, todo esto a la menos 5. Entonces aquí a la menos 5. Y', a que va a ser igual, ahora vamos a ver pues qué resultado es el que se obtiene en este caso. Le agregamos el denominador unitario, más por menos va a ser menos. Para empezar va a ser menos. 5 por 3, 15 por 2, 30. 1 por 4, 4, 4 por 1, 4, x, bueno, 2 menos 1, pues sería 1, no es necesario escribir esa potencia 1. Luego, menos por menos, más por menos, menos. Este 4 con este 4 se eliminan. Y 11 por 5, 55, x, menos 4 menos 1 es igual a menos 5. Por 3 cuartos de x al cuadrado menos 11 cuartos de x a la menos 4, todo esto a la menos 6, por el coseno de 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, todo esto a la menos 5, por la constante exponencial a la seno de 3 cuartos de x cuadrada menos 11 cuartos de x a la menos 4, todo esto a la
5 negativo. Bueno, ahora ya lo que tendríamos que hacer es pues simplificar aquellas fracciones que así se puedan simplificar y expresar todas nuestras potencias en términos positivos. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedaría nuestro resultado. A ver, y', aquí ¿qué es lo que tendríamos? Menos, esto tiene mitad, sería 15 medios. A ver, entonces va a ser menos 15 medios de x, menos 55, la x está con potencia negativa, por lo tanto, la escribimos dividiendo. Todo este binomio tiene potencia negativa, por lo tanto se va a escribir en el denominador. Nos pasamos al término coseno. Por el coseno, nuevamente aquí, este binomio tiene potencia negativa. Para escribirlo en términos positivos sería entonces dividiendo al 1. Y aquí entonces que tendríamos 3/4 de x cuadrada menos 11 entre 4, x a la menos 4, ya se escribe en términos positivos, y este 5 negativo pues ya se escribe positivo. Y lo mismo va a ocurrir con la constante exponencial. Bueno, a ver, vamos a poner aquí este factor, vamos a diferenciarlo. Y enseguida escribimos la constante exponencial a la seno. Y nuevamente el argumento de la función tiene una potencia negativa, por lo tanto pues va a dividir al 1. Y que sería 3/4 de x cuadrada menos 11 entre 4, y este x a la menos 4 pues sería x a la 4, todo esto dividido en este binomio a la quinta potencia, ya también escribiéndose en términos positivos. Y bueno, estos términos van a estar divididos por el binomio cuya potencia es negativa, pero al ser escrita en el denominador, pues en automático va a cambiar de signo, que sería entonces 3/4 de x cuadrada menos 11 entre 4, y este x a la menos 4, bueno, pues ahora se escribe positivo. Y este exponente negativo, como ya se escribió ese binomio en el denominador, ahora se escribe en términos positivos. Y este sería el cálculo de la derivada de esta función. Y así es como determinamos el resultado para el cálculo de la derivada de funciones de este tipo.